Eh, puede ser como referencia a 1994, es el momento en el que yo entiendo de que debo hacer algo en torno a los derechos de las personas homosexuales. Me conecto con una organización que se llamaba Homosexuales Unidos y allí comienza una trayectoria. Coincide que a mitad de camino, en el 97, yo había publicado un libro y por ese libro, por una nota que me hace un productor de radio, me invita a participar de un programa de televisión del reloj. Y ahí voy, en el canal 10, y participo, y después se abre la posibilidad en un proyecto nuevo que iba a salir al año siguiente, en el 98, que era Debate Abierto. Y allí voy como panelista, y básicamente como yo ya estaba manejando mi visibilidad como una herramienta para la lucha por los derechos de las personas gays y lesbianas y trans, se dio como una confluencia de mis condiciones o características comunicadoras con el activismo. Y desde entonces, bueno, esa trayectoria que fue, una cosa fue trayendo la otra. Yo nunca diseñé esta estrategia, simplemente en un momento histórico me tocó estar y responder básicamente a los desafíos que se planteaban. Y eso coincidía con una búsqueda y un trabajo que estábamos haciendo colectivamente con aquellas organizaciones de aquel entonces del movimiento gay, que no es este que está ahora. O sea, este que está ahora, de alguna manera, se cimenta en aquellas bases que los pioneros, podríamos decir, del movimiento gay en el Uruguay hicimos. Sí, de hecho, una de las cosas que nosotros decimos, una de las cosas que planteamos es sacar a la sexualidad del ámbito de la intimidad privada de las parejas y ponerlo como una cuestión política. La sexualidad es política. Es política en la medida de que involucra derechos, porque si yo a ti te privo de derechos por tu intimidad, aunque no la conozca, estoy haciendo política. De hecho, nosotros no hicimos política de la sexualidad, históricamente. Bueno, Foucault tiene ensayos amplísimos sobre este tema, que justifica lo que estoy diciendo yo en poquitísimas palabras. Pero el hacer política, la sexualidad fue nuestro trabajo. O sea, nuestro tema no era imponer ni mostrar nuestra sexualidad, eso es irrelevante absolutamente. Nuestro tema era que nuestros vínculos nos convertían en sujetos sociales que estábamos desprovistos de derechos. Por tanto, la sociedad debería admitir ello para poder considerar igualdad de derechos, otorgando derechos civiles. Y esa fue la lucha. ¿Y cómo manejaban la información en ese sentido? Quiero decir, en el primer tiempo fue muy estricto, por varias razones. Primera cosa, veníamos de la dictadura. Los resabios de la clandestinidad estaban en juego y la persecución también. Por tanto, también el que alguien pudiera ser identificado como gay podía tener consecuencias laborales, familiares, sociales. Entonces, preservar la intimidad de las personas era sumamente importante. Entonces, cada vez que nosotros salíamos en televisión, la gente sabía de nosotros, quería saber qué pasaba con nuestras organizaciones, quería venir y teníamos todo un dispositivo de entrevistas para ver quién era que íbamos a aceptar, porque quien ingresara a las organizaciones debía saber que a quien veía allí, lo que allí escuchaba, pues allí quedaba. Iban a haber algunas resoluciones, porque se mezclaba también un poco, porque la sexualidad como cuestión política no puede desprenderse de la vida de las personas. Por tanto, la cuestión íntima, privada, juega a la hora de las decisiones para hacer política de ello. Entonces, quien viniera allí iba a encontrarse con las decisiones políticas que habían que tomar para generar o despertar la atención en la sociedad, presentar un proyecto, lo que fuera, y también las vidas de las personas que iban a estar confluyendo en todo eso. Entonces, preservarle, alguien que ingresara tenía que estar responsablemente comprometido a preservar la identidad de aquellas personas y permitirle a esas personas que decidieran cuándo iban a salir del armario. Nosotros no podíamos hacerlo.
De hecho, los visibles, en un movimiento que en aquel momento no seríamos mucho, pero participando, estamos en el torno de 50, 100 personas en todas las organizaciones, visiblemente en televisión salíamos dos, Diana Mines y yo. Y después en radio saldrían unos 5, 6, 7 personas más. O sea que teníamos prácticamente un 90% de toda aquella gente que se podía congregar, que pensaba, que aportaba ideas, que escribía artículos, que ayudaba a pensar, que generaba estrategias, que pintaba pancartas, que diseñaba estrategias callejeras. Toda esa gente debía preservar su identidad y no podía comprometérsele. Por tanto, la confidencialidad era una garantía fundamental para los que estaban y para los que llegaban. Porque también quien llegaba decía, yo quiero algo, pero no quiero que nadie se entere. Por supuesto, los medios, pero yo entendí el juego de los medios y me ayudaron a entenderlo de inmediato. O sea, los medios venden sensaciones. Los medios trabajan con la imagen. Y el público captante funciona en torno a las sensaciones. Ese mecanismo tan sencillo es lo que después se mercantiliza. Y entonces habrá quien dice, bueno, muy bien, ante tantas sensaciones probemos vender tales productos para estas sensaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar un productor televisivo? Y vender un poco el show, porque la televisión es show. Tiene un fin educativo, todo el rollo que quieras, pero si no entendés que la televisión es show, perdés esa dinámica. Ahora, el gran desafío de quienes teníamos que utilizar los medios para poder concretar una identidad social y problematizar la sexualidad como una cuestión política, debíamos entender esos mecanismos para poder usar el show. No podíamos ir a jugar a los puritanos, no hablamos de... No, algo íbamos diciendo, algo íbamos trayendo, pero sabiendo que el objetivo era y ahí vamos a ir. ¿Llegaste a sentirte incómodo con eso? Bueno, sí, al principio, vos imaginate, en el 97 te decían cualquier cosa. O sea, cuando yo empecé a ir a las radios en el año 95, la gente decía por radio, o sea, se abrían los micrófonos, voy a hablar de los derechos, de la cuestión gay, bla, 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 y la gente llamaba por teléfono y decía cualquier cosa, salía al aire, y los productores abrían esa cuestión al aire, no cortaban los directores. Decían cosas como que homosexuales, derechos a los homosexuales como a los gatos, una bolsa y al río, impunemente, así, libremente. Porque el imaginario político lo habilitaba. Lo políticamente correcto era obviamente la homofobia, no el respeto por los derechos. Hoy es todo lo contrario. Hay una cantidad de que tienen ganas de mandarnos a la hoguera directamente, quemarnos con aceite caliente, pero es políticamente incorrecto. Logramos hacer un objetivo de la batalla, poner en el plano de los derechos y en el plano del imaginario colectivo que la diversidad sexual tiene derecho a merecer respeto y no debiera ser discriminada. Hay gente que se muere de ganas. Se me cruzan en este momento una cantidad de nombres de políticos, de partidos políticos, ¿no? Que vomitan con el tema, pero que efectivamente no, la gente que hay que darle derecho. Con el matrimonio igualitario no. La campaña política fue bien interesante porque el matrimonio igualitario, como el aborto, fueron temas que no aparecieron en escena. ¿Y por qué no aparecieron en escena? Porque plantearlos era políticamente incorrecto y eso iba a generar una pérdida de caudal electoral. Se manejaba como se manejaba la cultura en ese momento. O sea, está todo bien con lo gay, pero no lo voy a decir porque el mundo piensa al revés, piensa distinto. Por tanto, me cuido, me escondo, yo qué sé. Muchos amigos del movimiento gay organizaban fiestas privadas, o sea, cumpleaños, todo el rollo, invitaban a todo el mundo. A nosotros, a Andrés, que era mi compañero, y yo, no estábamos invitados porque obviamente era un quemón. Yo caminaba por 18 de julio, la gente gay cruzaba de calle para no encontrarse conmigo, porque encontrarse conmigo les enfrentaba a su propia visibilidad. En mi trabajo fue muy simple, salí en televisión, el otro día el jefe de personal me dijo, mirá, al público no trabajas más, vas a trabajar a la mañana. Yo esas condiciones las manejé porque de alguna manera no me tocaban el salario, bueno, está bajo. En algún momento les voy a devolver la tortada y lo hice, pero ¿cuál era la historia? Había que entender en qué momento estábamos. Y eso era parte de la habilidad. Si yo me ponía a cortar las venas, ¡ay, qué horrible! Me discriminan que soy mariquita.
pues se perdía todo. Entonces había que negociar con eso. Mucha gente, sin duda, que tenía afinidad ideológica con nosotros, pero la presión social generaba una historia sobre cómo comportarse socialmente. Hoy es muy fácil, hoy todo el mundo levanta la bandera, y sí, levanta la bandera porque hay un imaginario colectivo que nos está persiguiendo, pero yo no sé si se logra captar lo que nosotros sentíamos o lo que nos pasaba a la gente gay de entonces, que vivíamos con la mirada o la sospecha o lo peor, el ojo del gran hermano metido dentro nuestro, que era lo que pautaba nuestras conductas. Y entonces decir o no decir era cuidar o no cuidar el pánico. Hasta que uno se enfrentaba a una cuestión que era, ¿me acepto o no me acepto? Cuando yo me acepto, o cuando yo me acepté en lo personal, el problema fue de los otros. Siguió existiendo, pero fue de los otros. Fue de los otros. Mi familia me odia, en aquel momento me odiaba, porque yo me hice visible antes que en televisión en Montevideo, en un canal de cable del interior donde vive toda mi familia. Entonces, la familia dejó de ser quien era para ser la hermana del puto, la tía del puto, de la tele, la no sé qué. Entonces me odiaban. Pero bueno, son pequeños costos que uno debía pagar. Los medios tienen un solo código ético, el dinero. Por tanto, vende, funciona. Yo sé que en aquel momento yo vendía. O sea, lo gay vendía. A favor, en contra, así funcionan los medios. A favor y en contra, pero que hablen. Yo vendía. Hubo un punto que yo voy a levantar la bandera por Canal 10. Canal 10, cuando yo empecé a trabajar regularmente en debate abierto todos los lunes en horario central, se hizo una campaña desde la revista Sábado Show del país, Partido Nacional, lo más conservador de este país, para que me sacaran. Y se juntaron miles de cartas que fueron enviadas al canal para que los directores del canal me sacaran del programa. Y en un momento el conductor, que era Gerardo Sotelo, habilitado por las autoridades del Canal 10, dijo, se acabó el debate. Gracias por las cartas, gracias por las opiniones. Frontán está aquí, nos interesa su opinión, su condición sexual no ha sido oculta para nadie, pero no es lo que define que él esté en este programa. Se queda. Y se acabó la fiesta. A morder al cual. Una batalla ganada. Yo no sé si el canal lo hizo porque ya su medición habilitaba que ese hecho los iba a conservar como un grupo heroico. Al 12 le costó más. De hecho, cuando se hizo la campaña de un beso en el 2009, fíjate vos que del 97 al 2009 hay unos cuantos años, o 2008-2009 que se hizo la campaña de un beso, muy pocos canales lo pasaron, ¿no? El 10 lo pasó. El 12 creo que lo pasaba después de las 12 de la noche, después que estaba Ana Clara, 0900 2711, bueno, ahí después de eso venía el beso de la campaña, que no llegaba a nadie. Y era una campaña sumamente naif, que lo que planteaba era personas besándose y cómo el beso podía ser un hecho de violencia y no era un hecho de violencia, otras situaciones notoriamente violentas. Mira, yo lo único que tengo para concluir es que soy una persona privilegiada, luché por los derechos de muchos y hoy lo puedo ver. No todos los luchadores sociales han logrado hacerlo. Uruguay es un caso muy particular dentro del movimiento gay internacional. La ruta legislativa, que fue la ruta de concientización social que hicimos, merece el reconocimiento de una gran estrategia desde el principio que habilitó que en menos de 20 años y en 10 años de ruta legislativa lográramos alcanzar el cenit parlamentario, o sea, en lo que haya a marco legal, el matrimonio igualitario. Llegamos al matrimonio igualitario con penalización de los actos de odio, incitación al odio y a la violencia por orientación sexual e identidad sexual. Llegamos al matrimonio igualitario con una ley de unión concubinaria, llegamos con una ley de discriminación, llegamos con la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia, donde la paternidad se extendía a las parejas cóncubinas, y ahí entramos de costado nosotros, los concubinos reconocidos. Entonces, el matrimonio es casi el broche final de una etapa. ¿Eso hizo los cambios sociales que buscábamos desde el principio? No, todavía no.
pero logramos hacerlo, cosa que en Estados Unidos todavía no lo han logrado, salvo algunos estados. Nosotros como nación, ni siquiera los argentinos han llegado, tienen más años de trabajo que nosotros. O sea, nosotros en tan poco tiempo logramos hacer una cosa muy bien. Porque somos un pueblo chico, porque somos un pueblo de migrantes, porque supimos aprovechar esas condiciones, y la diversidad es un tema que tiene que ver básicamente con la idiosincrasia uruguaya, y por tanto el debate lo habilitó. No fuimos heroicos, simplemente fuimos oportunos en el tiempo que nos tocó vivir. ¿Qué es lo que queda de aquí en adelante? Es que esa misma oportunidad que algún grupo de personas, los protagonistas de aquella época, supimos aprovechar, los protagonistas de esta época, con las condiciones, el país que le dejamos, pues puedan seguir haciendo. Una de las cosas que yo me negué totalmente, cuando yo me puse un límite, que a los 20 años de activista me retiraba, punto, se acabó. Y lo hice. Mucha gente me reclamó y dice, no, que vas a dejar el movimiento, que papá, que papapí, que lo que... Yo dije, no. Uruguay tiene en todo el movimiento social y político trogloditas atornillados, ¿no? Vos vas al movimiento feminista, vas al movimiento sindical y te encontrás terribles paleontólogos que están ahí instalados, ¿viste? Unos dinosaurios que no salen de su sillón. En la cuestión política es terrible. Yo que sé, el Frente Amplio, en el 84 éramos todos jóvenes, y aún siguen los mismos jóvenes que ahora son terribles viejos. ¿Y qué pasa con las generaciones jóvenes? Pues no hay lugar como para el liderazgo. Esa es una representación clave de lo que es el Uruguay. Bueno, yo no estaba de acuerdo a compartir con eso. Cuando yo cumplí mi meta, que otros vengan, y así fue. Cuando yo me fui, el movimiento cambió, llegaron las nuevas generaciones, esta explosión que es la marcha de la diversidad, que quizás el reflejo simbólico de ese movimiento que se amplió, ha permitido tener un gran avance. No muy distinto de lo que ha pasado en otros países con la marcha de la diversidad. O sea, hay una gran lucha política que no se nota, que se hace cimiento y en algún momento pum, explota, y eso se hace masivo. En Uruguay pasó a escalas igual que en Brasil en la marcha San Pablo, y a escalas que son muy altas. Vamos a ver cómo se sostiene eso, y la manera de sostenerla es el protagonismo que las generaciones nuevas puedan tener. Muchas gracias.